Bienvenidos a su canal CFA en español by Money Labs. En este video vamos a arrancar el módulo de Rates and Returns dentro del módulo de métodos cuantitativos. Es un video introductorio y aquí vamos a sentar las bases conceptuales de todo lo que sigue. En los siguientes videos vamos a ir desarrollando estos temas con más detalle, entrando en cálculos, ejemplos y aplicaciones prácticas. Vamos a empezar con el objetivo. Cuando hablamos de finanzas hay un concepto que aparece absolutamente en todos lados, la tasa de interés. A veces la asumimos, a veces la calculamos, pero casi siempre la usamos sin detenernos a pensar qué significa realmente. En este módulo vamos a hacer exactamente eso, entender qué es una tasa de interés, cómo interpretarla correctamente y cómo se conecta con el concepto de retorno. Una tasa de interés es el mecanismo que nos permite comparar dinero de hoy contra dinero del futuro. Es el puente que conecta flujos de efectivos que ocurren en momentos distintos del tiempo. Y por eso es tan central en finanzas, porque sirve para evaluación, para inversión, portafolios, riesgos, todo empieza aquí. Una misma tasa de interés se puede interpretar de tres formas distintas dependiendo del contexto. La primera es como una tasa mínima requerida, es decir, el retorno que un inversionista exige para invertir en un activo. La segunda es como una tasa de descuento, que es aquella que utilizamos para atraer flujos futuros a valor presente. Y por último, como un costo de oportunidad, lo que dejamos de ganar por elegir una inversión sobre otra. Desde un punto de vista económico, una tasa de interés no es una sola cosa, es la suma de varios componentes. Partimos de una tasa libre de riesgo y a partir de ahí se agregan primas que compensan: inflación, riesgo de incumplimiento, liquidez y riesgo por maturity. La tasa libre de riesgo es aquel retorno requerido por posponer consumo sin asumir el riesgo de inflación ni de incumplimiento. Refleja únicamente el valor del tiempo. La prima por inflación es la compensación por la pérdida esperada del poder adquisitivo del dinero. La prima por riesgo de incumplimiento es la compensación adicional por la posibilidad de que el emisor no cumpla sus obligaciones de pago. Una prima por liquidez es aquella compensación por la dificultad o costo de vender un activo sin afectar su precio. Y por último, la prima por madurez es la compensación por el riesgo asociado a mantener una inversión por un periodo más largo. Esto incluye la incertidumbre sobre tasas futuras. Por eso cuando decimos que dos activos con el mismo vencimiento pueden tener tasas distintas, es porque no tienen el mismo nivel de riesgo. En la práctica solemos aproximar la tasa libre de riesgo nominal como la suma de la tasa real libre de riesgo y la inflación esperada. Esta relación es clave para entender por qué las tasas suben o bajan en distintos entornos macroeconómicos. Cuando hablamos del retorno de un activo financiero, hablamos del retorno total. Este retorno tiene dos componentes. Uno es el ingreso que genera el activo, como pueden ser dividendos o intereses, y el segundo es el cambio en su precio, es decir, la ganancia o pérdida de capital. Ignorar cualquiera de los dos da una imagen incompleta del desempeño del rendimiento de un activo. Vamos a pasar al cálculo de los periodos de rendimiento y vamos a empezar por un concepto que es el Holding Period Return. Este es simplemente el retorno que obtenemos durante un periodo específico, ya sea un día, un mes, un año o más. Es la unidad básica a partir de la cual construimos medidas de desempeño más complejas. No vamos a revisar a profundidad la fórmula y por el día de hoy basta con saber que para calcularlo requerimos de una diferencia entre precios iniciales y finales, así como de los ingresos percibidos a lo largo del periodo. Cuando analizamos retornos a lo largo de varios periodos, no nos va a bastar con promediar números simplemente. Existen distintas medidas de retorno promedio, pueden ser aritmético, geométrico, armónico, entre otros. Cada una responde a una pregunta distinta y usarla incorrecta puede llevar a conclusiones equivocadas. Y por supuesto vamos a estar viendo este tipo de cálculos de retornos a lo largo de los siguientes videos. La elección de qué tipo de retorno vamos a seleccionar, pues depende de si existen o no outliers, cuál es la simetría de la distribución, de la curva de distribución, el efecto de la capitalización y por supuesto cuál es el objetivo de nuestro análisis. No hay una medida universalmente correcta y por supuesto va a depender de cuál es la situación en la que nos encontramos para el cálculo. Aquí aparece una distinción bien importante. El Money Weighted Return nos va a reflejar la experiencia real del inversionista, porque depende del momento y del tamaño de los flujos de efectivo. De ahí que la fórmula para calcularlo consiste en la sumatoria de los flujos traídos a valor presente, utilizando como base temporal el momento en que cada uno de los flujos ocurre. Por su parte, el Time Weighted Return es un cambio que aísla el desempeño del gestor, porque no depende de los flujos que se reciban en la inversión,
que son unos flujos que el gestor no controla. Y de ahí que la fórmula para calcularlo solo consiste en el rendimiento compuesto. Aquí simplemente un breve tip que desarrollaremos posteriormente en el video que revisaremos en el que revisemos estos dos conceptos. Vale la pena recordar que cuando la tasa es la misma en todos los periodos, el retorno se eleva, y cuando las tasas son distintas, los retornos se componen, y de ahí surge esta fórmula que estamos viendo. Las tasas de interés no siempre se pagan o se reciben de forma anual. Cuando la capitalización es más frecuente, debemos ajustar tanto la tasa como el número de periodos para hacer comparaciones correctas. Vamos a estar haciendo múltiples ejercicios relacionados. Y cuando el número de periodos de capitalización se vuelve muy grande, es decir, cuando usualmente decimos que tiende a infinito, hablamos ya de una capitalización continua. Finalmente, no todos los retornos que calculamos representan lo que realmente gana un inversionista, y aquí podemos hablar de retornos brutos, netos de gastos después de impuestos y retornos reales que se ajustan, por supuesto, por inflación. Es importante elegir la medida correcta para poder comparar las inversiones de manera justa. Hasta aquí hemos hablado de retornos en términos nominales, es decir, sin ajustar por la inflación. Sin embargo, cuando la inflación cambia a lo largo del tiempo, el retorno nominal puede ser engañoso, y es ahí cuando entra el concepto de retorno real, que ajusta el retorno nominal por la inflación y refleja el verdadero cambio en el poder adquisitivo del inversionista. El apalancamiento se refiere al uso de recursos ajenos, como pueden ser deuda o derivados, para aumentar la exposición a un activo o a un portafolio más allá del capital propio invertido. Al hacer esto, por supuesto, se amplifican los resultados, tanto negativos como positivos, lo que puede aumentar, por supuesto, las ganancias, pero también nos expone a una potencial mayor pérdida. Y por eso siempre debe analizarse en conjunto con el nivel de riesgo asumido. En resumen, una tasa de interés es mucho más que un número, es una herramienta económica que conecta el tiempo, el riesgo y el retorno. Y estos conceptos van a ser la base de todo lo que veremos más adelante en Quantitative Methods, en Portfolio Management, en renta fija y en derivados. En los siguientes subtemas vamos a empezar ya con los videos en los que trabajaremos todos estos conceptos que mencionamos de forma mucho más técnica y mucho más a profundidad.